En pastos verdes me apacientas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Hebreos 12:14. Dice aquí la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, el texto ya conocido por todos los cristianos: sin santidad nadie verá al Señor. Y simplemente vamos a tomar en serio lo que nos está diciendo aquí. Nadie significa nadie. Ni yo, ni tampoco usted, ni el pastor, ni ninguna persona en la faz de la tierra va a estar en el cielo, va a tener esa salvación del infierno sin una cosa que se llama santidad. Aquí lo dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y si sabemos quién escribió la Biblia y sabemos que es el Espíritu Santo quien la inspiró, no podemos dudar de esta palabra. Nadie lo va a ver sin santidad. No importa de qué religión sea, no importa de qué denominación pertenezca, no importa cuánta Biblia sepa. No dice aquí los que conocen mucha Biblia van a entrar en el cielo, van a ver a Dios. Dice simple y sencillamente: sin santidad nadie lo verá. Aunque hable en otras lenguas, si no tiene santidad, no lo verá, porque aquí lo dice Dios. Vamos a tomar en serio un solo versículo de la palabra. Y va a ver usted cómo el avivamiento empieza a venir a su vida. Y usted empieza a ser enfrentado y confrontado con esta espada de dos filos. Aunque predique, no verá a Dios si no tiene santidad. Porque la condición sine qua non, la condición y requisito indispensable para ver a Dios es uno, y lo está diciendo Hebreos 12:14. Santidad en tu vida. Y santidad no se refiere a una doctrina que le enseñaron en la denominación bautista o presbiteriana. Santidad se refiere a la palabra griega santidad, que quiere decir pureza moral. Es la palabra griega hagios o hagios, que quiere decir pureza. Cuando usted ve que a Dios se dice que es santo, lo que quiere decir es que Dios es muy puro. La palabra en hebreo, también santidad, es la palabra kadosh. La palabra kadosh quiere decir separarse de. Entonces vemos que santidad también quiere decir separación. Una persona santa no es un monje, no es una persona mística, no es una persona rara. Santidad no tiene que ver con conceptos religiosos. Santidad tiene que ver con una cosa: con separarse de el pecado. Estar apartado, con tener pureza moral. Entonces podemos parafrasear aquí que sin separarse del pecado nadie verá al Señor. No importa si pertenece a qué congregación, no importa. No importa si habla en lenguas. Sin separarse de su pecado no va a entrar al cielo. ¿Y qué podemos decirle a un versículo como esto? Ya Dios lo ha dicho, ya Dios lo ha afirmado. La boca de Dios lo ha hablado y no hay nada más seguro que este versículo. El versículo dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Será Dios mentiroso? ¿Irá a hacer Dios excepciones a la mera hora? ¿Irá el Señor a decir: bueno, realmente no quería yo decir eso, había que interpretarlo de otra manera? No, porque Dios es verdad. Su naturaleza misma es ser veraz en lo que Él dice. Y así como en la Biblia promete cosas preciosas y las cumple todas ellas, también todo lo desagradable que Él promete, también lo cumple exactamente, porque por eso es Dios. Dios no es como el papá que le dice a su hijo que lo va a corregir y luego a la mera no lo corrige porque los sentimientos lo derriten. No, Dios es Dios. Dios es verdadero. Dios es íntegro, es de una sola pieza. Y nos advierte en este versículo que sin santidad nadie, y tú estás incluido en ese nombre, nadie lo va a ver. Lo cual quiere decir que al final de la carrera, cuando usted haya muerto, porque va a morir como moriré yo y como moriremos todas las personas, una vez que haya llegado la muerte, que es el destino de todo ser humano, y usted esté esperando ir al cielo, al reposo, si usted no tiene santidad, no se va a encontrar con ese Dios al cual usted alaba y al cual usted está estudiando su palabra. ¿Y por qué me advierte Dios esto? Porque me ama, por eso me lo advierte. Para eso están las advertencias de Dios. No le advierte para que usted se sienta mal solamente, aunque no hay nada malo con sentirse entristecido por el pecado, sino que me lo advierte antes de que llegue ese día al cual ninguno de nosotros vamos a faltar. El día de la cita con la muerte.
Y la eternidad solamente, y usted lo sabe, se pasa en uno de dos lugares. La eternidad se pasa en el infierno eternamente, o se pasa en la gloria, en el descanso y en la paz. No hay intermedio, si se lo contó la religión, que hay un purgatorio. Eso no existe. Existe el infierno y existe el cielo. Eso es todo lo que hay después de la muerte. Y uno va a uno o va a otro y no hay intermedios. Tampoco hay segundas oportunidades y mucho menos reencarnaciones. Pero en fin y todo, aquí dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Por tanto, creo que es relevante, del mayor peso, importantísimo para todos y cada uno de los que estamos aquí, saber cuál es la santidad mínima para poder llegar a ver a Dios el día en que nos muramos. Por eso Dios nos lo advierte. Y como la palabra quiere decir separación, santo en hebreo es kadosh, vamos a mirar rápidamente de qué habremos de estar totalmente separados en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver de qué habremos de separarnos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y mucha atención ahora, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Tomamos en serio la palabra? ¿Quién dice amén? Será mejor que la tomemos en serio ahorita y no tratemos de buscar alguna excusa teológica. Aquí termina diciendo, después de dar esta lista de pecados, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Usted quizás se ha apartado de unas de estas cosas y se siente muy bien. Y dice, bueno, yo ya no soy un borracho como antes. Me permito nada más decirle que en la misma lista en donde viene condenada la borrachera, viene condenada la ira. Y lo mismo no va a entrar un borracho al reino de los cielos, que no va a entrar una persona que tiene ira en su vida. Los dos exactamente, lo mismo. Vienen cosas tan horribles como la hechicería, pecados que a veces espantan a las personas. Un hechicero, imagínense un brujo, un satanista que adora al diablo, no va a entrar. Pero tampoco van a entrar las personas codiciosas que tienen celos de lo que otras personas poseen, que envidian el carro y envidian la casa, etc. A eso se refiere ahí la palabra celos. Viene la idolatría, pero también vienen las lascivias, que son cuando usted anda codiciando la mujer de su prójimo o las mujeres en la calle con sus ojos. Entonces vamos a tomar muy en serio esta lista, porque no dice la Biblia que a media santidad verás a Dios, ni que con el 50%. Aquí dice exactamente qué pecados te van a impedir la entrada en el reino de Dios. O sea que no nos vamos a confiar más que de lo que dice la palabra. Vamos a agarrar por un lado la Biblia y del otro lado la congregación y vamos a entrar a un confrontar. Para entonces ver qué está mal en la vida y cambiarlo mientras todavía hay esperanza, porque todavía estamos vivos. Voy a ir diciendo y explicándole para que no haya confusión qué significa cada una de estas obras de la carne. Comenzamos diciendo que las obras de la carne son precisamente acciones morales que comete el hombre. No dice las obras del demonio, por favor. Podrá ser que alguna persona piense que está cometiendo algo y que fue el diablo el que lo hizo a través de mí. No, aquí no dice las obras de Satanás. Aquí dice las obras de la carne. Está refiriéndose a cosas que tú haces, actos voluntarios, actitudes. No es nada místico. Tampoco dice aquí las obras de mis antepasados, para que no te vayas a refugiar por ahí de que tú traes una herencia y que porque tu familia eran todos ladrones, ahora tú también eres ladrón, pero que poco a poco el Señor te está quitando eso por medio de algún tipo especial de oración. No dice las obras de mis antepasados. Ante Dios, sus antepasados darán cuenta por las obras de ellos y usted dará cuenta por las propias. Nadie va a pagar por pecados de nadie, dice la Biblia. Los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Cada quien es responsable ante Dios y Él pagará cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, una vez quitada esa excusa, ni obras del demonio, ni obras de sus antepasados. Obras de la carne, o sea, cosas que uno hace. Y se dará cuenta que tan humanas son que hasta algunas de estas son delitos, como el homicidio. Y la propia Constitución de los países condena al homicida y dice que es culpable. Y no dice, es que el pobre se le metió un demonio y por eso mató a alguien, pero se lo sacamos y mejor ya lo dejamos fuera de la cárcel. No, hace responsable a la gente por las cosas que hace.
Voy a empezar a explicar una por una las obras de la carne que impiden la entrada al reino de los cielos. Número 1, vienen los pecados agrupados que se pueden llamar de tipo sexual. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está lo más degradado, lo más común es que peque sexualmente. No hay nada más común para el hombre en su estado de degradación que el pecado de tipo sexual. Y comienza con uno de los peores, adulterio. Usted conoce perfectamente lo que es el adulterio. Serle infiel a su esposa. Serle infiel a su marido. Aquel con el cual usted hizo un pacto delante de Dios, aunque fuera en la religión que sea, a como usted entendía, usted prometió delante de Dios que usted iba a ser fiel hasta que la muerte lo separara. Y usted hizo votos y llamó testigos, ¿verdad? Estuvo ahí un ministro, un líder religioso, y estuvo su familia. Y usted dijo, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Ese fue lo que salió de su boca, su palabra. El adúltero rompe eso, ese voto. Ahora, los adúlteros son todos aquellos que están aquí el día de hoy, que están siéndole infieles a su esposa. Y que cada mes o cada año dices que tienes una aventurita por ahí. Y que te tentó el demonio y le rompes otra vez ese voto que tú hiciste. Bueno, ese es el pecado de adulterio. Y viene en primer lugar de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. ¿Cuánto daño causa el adúltero? Cómo despedaza el hogar, cómo hiere los sentimientos de su mujer, cómo traiciona a sus propios hijos, todo por una aventura sexual allá, por no poderse controlar en sus deseos. Después viene el pecado de fornicación. Fornicación viene de la palabra griega porneia, que quiere decir relación sexual ilícita. Eso es lo que es la fornicación. Si tú eres un fornicario, es una persona que tiene, por ejemplo, la relación sexual fuera de matrimonio sin estar casado. Eso es lo que es fornicar. Cuando dos jóvenes se unen sin estar casados y pecan sexualmente. Eso se refiere. En este caso también tendríamos todo otro tipo de relación sexual ilícita, como el lesbianismo, como la homosexualidad, como la masturbación inclusive. Y aquí dice que los que practican la fornicación, óigalo bien, no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Es tan seguro como de que Dios está vivo. Y primero dejaría de existir el universo antes de que Dios dijera una palabra que no se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse de la palabra de Dios, porque Dios es verdadero. Siguiente pecado, inmundicia. La palabra inmundicia en su contexto y en su utilización viene a ser impureza de tipo sexual. No tiene que ver con adulterio, no tiene que ver con relación sexual fuera de matrimonio o con masturbación o con lesbianismo. Tiene que ver con impureza de tipo sexual. Y si pudiéramos nosotros entrar al contexto de aquel entonces, vendría a ser algo así como la pornografía actualmente. Es el que una persona se deleite por medio de cosas que no son puras moralmente. Y aquí muchos que están escondidos en las iglesias pecan grandemente contra Dios. Porque se deleitan, a veces no con pornografía 3X o revista Playboy o la Penthouse o esas cosas que a la gente le gusta leer, sino que miran ciertos libros de contenido impuro y bien programas de televisión con un alto contenido de inmundicia. Ahora yo te quiero decir que es verdaderamente extraño que te pueda a ti gustar el ponerte delante de un set de televisión y mirar cómo violan a una mujer y llamar a eso tu rato de diversión. Deberías de cuestionar muy seriamente qué hay dentro de tu corazón que causa que te pueda gustar ver eso como tu diversión o para relajarte, como algunos cristianos suelen decir. Si estuvieran violando a una mujer ahí en la calle, en el automóvil, ¿te pegarías al parabrisas a mirar ahí cómo violan a la mujer para divertirte? Claro que no. La violación es un delito. Destruye a la mujer. Marca su alma y su conciencia a veces para siempre. Es traumática. Es violencia y es vileza del peor tipo. Sin embargo, los programas de televisión están llenos de toda esa basura. Y muchos que quieren venir a alabar a la casa de Dios, al Señor, están mirando eso el sábado en la noche. O quizás el mismo domingo en la mañana. Están viendo inmundicia, cosas impuras. Y eso les diviertes. Y tú quizás digas, es que yo no cometo adulterio. Pero ¿cuál es la diferencia, pues? Si te gustan ese tipo de acciones inmorales. Qué raro es que muchos del pueblo de Dios se diviertan mirando cómo la gente derrama la sangre de otra. Películas en donde se acuchillan, se ametrallan, se golpean, hasta que la sangre está brotando. Y después pueden quedarse una hora así, y parece que el tenor ahorita es que entre más violencia y sexo tenga la película o el programa, más divertido está. Y fíjese nada más. ¿Por qué no cuestionas ahora tu corazón? ¿Cómo es posible que a ti te guste eso? ¿Jesús vería esos programas junto contigo?
¿Jesús iría a esas películas a las cuales vas al cine que están cargadas de todo eso? ¿Que eso es lo que están vendiendo en el tiempo de hoy? La inmundicia de Hollywood. Hacen telenovelas demoníacas llenas de hechicería y de brujería y de insulto y de rebeldía. Y la gente se pone a deleitarse en eso. Y a eso le llaman su tiempo de esparcimiento y de diversión. No hay lugar a dudas de que por eso caen las maldiciones de Dios sobre las casas y las vidas están destruidas y no hay bendiciones como la gente está buscando. Porque cuando hay pecado no puede haber bendición. Ahí está la inmundicia. Ahora, la inmundicia no solamente es que tú te deleites por medio de estar mirando cosas sucias. Y créeme que violaciones, fornicaciones y adulterios que se ven en las telenovelas es cosa sucia, señora. Me disculparás si te ofende lo que te digo, pero es la verdad. Estás pasando 2 o 3 horas ahí, no tienes 5 minutos para estar leyendo la Biblia ni para orar y siempre estás con trabajos. Ahí no hay una conversión de corazón, no hay un nuevo nacimiento. El Señor dijo que iba a dar un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón puro. Eso no es un corazón puro, es un corazón lleno de basura. Ahora mira, inmundicia también es cuando te deleitas por medio de oír cosas sucias. ¿A cuántos no les gusta estar escuchando chistes impuros? Y les brota la risa y la carcajada con el chiste, y entre más sucio y más lépero, mejor. ¿Te gusta? Y la mujer dice, yo no fornico, pero permites que en tu trabajo te cuenten chistes sucios, y en las reuniones familiares también, y en la escuela la jovencita y está divertidísima, entre más asqueroso el chiste, más se ríe. Ella nada más oye y nada más se ríe. Ella no está haciendo cosas malas según ella cree, pero Jehová Dios le está viendo el corazón, que tiene impureza dentro. También es inmundicia cuando te deleitas con hablar cosas sucias. ¿Eres tú aquellos que blasfeman diciendo chistes groseros? ¿Que eres el alma de la fiesta y haces reír a todos por medio de tus leperadas en la fiesta familiar, en la reunión de domingo con los compañeros del trabajo? Tú te deleitas por medio de aquello que es sucio. Y ya acabamos de ver ahí en Apocalipsis un pasaje que nos debe de poner temor en todos nuestros corazones, que al cielo no entrará ni cosa inmunda, que hace abominación, ni que dice mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Esto es nada más un poquito de lo que es la inmundicia. Lascivia proviene del griego aselges, que quiere decir disposición para todo tipo de placer. Una persona lasciviosa, obviamente lo conocemos en nuestro contexto cultural como aquel que es muy lujurioso, que siempre anda codiciando a otras personas sexualmente, pero también es una persona que codicia todo tipo de placeres. Alguien que vive para las diversiones y para los placeres. Siempre quiere el mejor restaurante para deleitarse epicúreamente su paladar con las cosas más exquisitas. Siempre quiere la mejor comodidad y anda buscando tras eso en la vida. Eso es exactamente lo que es ser una persona que tiene aselges en el griego, lascivia en español. Siguiente punto, en el versículo número 20 usted puede leer ahí. Dice después, idolatría, otra obra de la carne. Y sabemos que idolatría es, según dice la palabra de Dios, el poner a cualquier cosa antes que a Dios. Eso es lo que es ser un idólatra. Normalmente el evangélico critica al católico y le dice, es que es idólatra porque confía más en el muñeco, en el santo o en la imagen y no va directamente a Dios. Y es cierto eso. Mas yo pregunto el día de hoy aquí, ¿son esos los únicos ídolos de que nos habla la palabra? ¿No dice en el Nuevo Testamento que todos los avaros son idólatras? Porque están confiando más en el dinero que en Dios. Y te pregunto también en esta mañana, ¿no te condenas tú a ti mismo al decirle a un católico que es idólatra? Porque él confía en la imagen y probablemente nunca ha leído la palabra de Dios para instruirse, porque así lo educaron en su costumbre. Y está mal, no quiero decir que no esté mal, pero ¿no te condenas a ti mismo cuando tú también le tienes puesto un altar en tu vida al dinero? Cuando corres en pos del dinero, sabiendo que Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orina y el hollín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo. Cuando puedes trabajar 12 horas o hasta 17 horas al día, afanosamente preocupado por cada centavo de dinero que te entra, y no tienes tiempo para la palabra, no tienes tiempo para la oración, no tienes tiempo, papá, para educar a tus hijos, para pasar aunque sea 1 hora a la semana, digo yo, con tus hijos enseñándoles principios, para que después no se vayan por allá y anden cometiendo todo tipo de delitos y se vuelvan pandilleros y se vuelvan mujeres que salen embarazadas a la primera de cambios que tienen contacto con un varón porque no tenían principios. ¿A quién, digo yo, le encargó Dios esos niños? ¿Al pastor? No, a ti. Tú darás cuenta de ellos ante el gran día del juicio final. Pero en este tiempo los papás se han vuelto materialistas, se han vuelto avaros. La crisis los preocupa, pero no les preocupa la crisis moral que ya está en sus hijos, le están viendo. El hijo miente.
El hijo roba a sus propios padres y el papá lo está justificando. El hijo que le roba hoy a usted es el que va a robar en la calle mañana. El hijo que el día de hoy no lo respeta a usted como su autoridad es el que no va a respetar al policía mañana. Y si usted no tiene el valor para corregir a su hijo, créame que la vida sí tendrá el valor para corregirle. Y a veces la vida no corrige con el amor que nosotros corregimos a nuestros hijos. Allá afuera lo va a corregir el policía judicial, dándole de macanazos. Allá lo va a corregir otro pandillero. Lo va a corregir alguien que no le va a gustar que le falten al respeto, como él ya le falta el respeto a usted quizás. ¿Por qué pasa todo eso? Por la idolatría del dinero, por el materialismo, porque se piensa ahora, no sé por qué, y en las iglesias también, que el dinero es lo más importante. Tanto que han surgido movimientos que hablan mucho de la prosperidad económica. Y que ahora lo importante es que tú le des muchas ofrendas a Dios para que Dios te multiplique al 100%. Y que confieses positivamente que vas a ser millonario. ¿Te quieren mandar al infierno usted? Cristo dijo que es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Qué difícil es que un rico vaya a entrar. Por una razón, por la idolatría. Porque se siente poderoso por su dinero. Porque se siente que su dinero es la solución para todo, que es la llave del mundo, que le abre todas las puertas. Y además el dinero es muy celoso. Hay que estarlo cuidando. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que cuando aumentan las riquezas también aumentan los que las consumen. Una persona tendrá muchos millones, pero también tiene muchos empleados y hay que pagar muchas nóminas. Ahora tiene muchos administradores y ahora le van a robar más. Y entonces las angustias en la noche. Y cuando tienes mucho dinero tienes que pensar ahora en qué lo inviertes y de pronto la bolsa cae y vienen las depresiones. O los suicidios. Yo no digo que el dinero no sea necesario. Es necesario para las cosas básicas, pero no es indispensable. Una cosa es necesaria, dijo Cristo. Lo de Dios, lo del Espíritu. El dinero se va a quedar aquí. Idólatras son a todos aquellos que son avaros, materialistas, que siempre andas pensando en el dinero, que no tienes corazón para hacer misericordia con una persona, sino quieres estar ahorre y ahorre y ahorre y ahorre para tu futuro. Estás adorando en un altar, pero no en el altar de Dios, en el altar del Dios de las riquezas. A Él le prendes tus velas, aunque no se las prendas físicamente. A Él estás elevando tu corazón todos los días, y eso sí, a Él lo estás sirviendo. ¿No dijo Cristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas? O sirves a uno o sirves al otro, pero no se puede a los dos. Pero tú tienes que servir a las riquezas por la avaricia de tu corazón. Y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, después de lascivia, idolatría, que es lo que estamos mirando ahorita. Idólatras también son aquellos que aman más su denominación que lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿Cuánto le hacen más caso a lo que dice un hombre? Mi pastor dice, en mi denominación religiosa allá dicen. Yo te enseño lo que dice la Biblia. Y si el Señor tuyo es Jesucristo, le harás caso a lo que la Biblia dice. Y tomarás en serio esto. Pero a mí me dijeron que una vez salvo, siempre salvo. A ti te dijeron. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor para empezar. Y además dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero mi pastor me dijo que nadie las arrebatará de su mano las ovejas en Juan 10. Pero no te leyó todo el contexto. Las ovejas oyen su voz y lo siguen. Nadie las puede quitar, pero en ningún momento el versículo dice que ellas mismas no puedan echarse para atrás. Todavía el hombre tiene voluntad, no somos robots. Sí, la salvación se puede perder. Muchos idólatras hoy en día creen más lo que dice su denominación que lo que dice la santa palabra de Dios. Ahí dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Que si lo apuntan y luego lo borran, ¿se pierde o no se pierde? Le pregunto yo. Está obvio lo que dice la palabra. No, pero me enseñaron en mi religión, idolatría. Ponía un hombre antes que a Dios. Vamos a ver el siguiente pecado, por favor, ahí en su Biblia. Hechicerías. ¿Qué es la hechicería? La hechicería es la práctica de las ciencias ocultas para tratar de obtener el favor de los dioses o que le sanen cuando usted fue a que le hicieran una limpia. Y ocultismo y ciencias ocultas vienen a hacer cosas como el horóscopo, vienen a hacer cosas como el ir a consultar hechiceros y brujos, adivinos, gente que le lea las cartas y todo ese tipo de situaciones. Magia blanca, como le quieren llamar algunos. Eso es lo que es hechicería. ¿Y de dónde nace el deseo en el hombre de hacer hechicerías o brujerías? Nace de su maldad, de su pecado. Señor se quiere hacer rico, pero no quiere trabajar. Va a que le hagan una limpia. ¿Cierto o no es cierto? Así es como es. Es que me está yendo mal porque pues, trabaje y tendrá para pagar lo suyo. El libro de Proverbios dice, cuando una persona es diligente para el trabajo, lo natural va a ser que tenga para pagar sus cuentas. Se quieren hacer ricas las personas, ¿sí? Por medio del horóscopo, por medio de los pronósticos deportivos, por medio del perico de la suerte,
por medio de cuanta tontería y cuanta locura haya, excepto ponerse a trabajar 10 o 8 horas diarias con seriedad. Es la verdad. Ahí el béisbol y de todo tipo. Y por eso se aprovechan de la pobre gente y le sacan todo el dinero. Entonces hechicería es todo eso. Cuando tú vas con un adivino a que te echen las cartas, porque quieres saber si el hombre de tu vida te va a hacer caso, jovencita. Eso es exactamente lo que es ir a consultar al hechicero. Y cuando tú haces eso, has ido adelante de Satanás a consultar al diablo. Ahora bien, nace del pecado mismo de la gente. Otros caen en peor tipo de brujería cuando se han atrevido a ir con un hechicero a que le haga daño a una persona que les cae mal, porque le tienen odio en su corazón. Y hemos conocido gente así. Hemos conocido gente que ha ido con un brujo y hágale una brujería a mi tía, etcétera, porque yo la odio bastante. O a mi marido, o que le quieren quitar el hombre a una mujer casada y dicen, voy a hacer una brujería para que él se venga conmigo, etcétera. Así se atreve el hombre a ir a hacer todo ese tipo de maldades, hechicería. Eso es una obra de la carne y no va a haber brujo ni hechicero que entre al cielo. Pero déjeme decirle que hay otra forma de brujería muy común y no precisamente en la calle, sino dentro de los grupos cristianos. La palabra hechicería y brujería en el libro de 1 Samuel 15 dice que como pecado de adivinación es la rebeldía. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación, que es equivalente a es lo mismo. Muchas mujeres son muy rebeldes con su esposo e intentan manipularlos para extraer de ellos cosas, a veces dinero, a veces ropa, o para que se hagan las cosas de cierta manera. Y están manipulando. La palabra brujería en griego dice periergos, que quiere decir tratar de obtener las cosas en una forma que no es lícita ni legítima. ¿Cuántas mujeres que están hoy aquí suelen manipular a sus maridos con berrinches, con caprichos, para hacer que hagan lo que ustedes quieren exactamente, sea racional o no sea racional? Usted podrá tener una Biblia en la mano, pero delante del Dios del cielo, usted está cometiendo el pecado de hechicería por su manipulación que hace en casa. Dice después, otro pecado, enemistades. Aquí estamos hablando de rencores, estamos hablando de personas que no se hablan, no se quieren. A veces hay gente que está dentro del mismo grupo, no se hablan, no se quieren, no se respetan. El rencor, que también viene a estar muy relacionado con lo que es la amargura de Hebreos capítulo 12, es tanto pecado como la borrachera y como la idolatría, el guardar odio y rencor a una persona. Ve a esa madre por allí, una madre amargada. ¿Qué ambiente tan infernal crea en el hogar? Siempre está quejándose contra su marido delante de los hijos cuando el marido está fuera de casa. Es que por culpa de tu padre, es que tu papá es esto, y la raíz de amargura contamina a muchos, dice la Escritura. Y de la amargura que le sale a la señora por la boca, al rato la hijita, el hijo, está oyendo toda esa amargura. En la noche llega papá y la hija lo está viendo mal. Ya tiene rencor contra su propio padre. ¿Por qué? Porque la mamá estaba amargada contra el marido. Nada más por eso. Se crea un ambiente tan feo en casa cuando hay rencores. La casa que debiera ser un santuario a donde pudieran llegarse a refugiar de las agresiones morales que hay en el mundo sus hijos, pero con un ambiente y un clima de odios a veces, es un verdadero infierno la casa, tanto que los jóvenes prefieren buscar afuera un poco de afecto, o por lo menos un poco de paz, ya si no hay afecto. Y terminan con la pandilla, terminan con el drogadicto, termina la hija de usted ahí acostándose con un fulano ahí que le dijo, yo te voy a poner un departamentito para ya no ir a la mamá, se quiere ir de la casa, que le está hostigando todo el día. Y en vez de que hubiera un clima de amor, de aceptación, de comprensión, de interés, de diálogo, están esos rencores ahí haciendo. No, en el cielo no va a haber gente rencorosa, porque si hubiera gente rencorosa en el cielo, harían del cielo un mismo infierno. En el infierno estarán los rencorosos, consumiéndose y devorándose unos a otros. ¿Y qué es el rencor? Que no quieras perdonar a una persona. Hermano, ore por mí para que perdone, por favor. ¿Cómo voy a orar por usted para que usted haga algo que usted solamente puede hacer? En la Biblia no viene jamás una oración para que usted perdone. Viene un mandamiento de Cristo de que usted perdone. ¿Está comprendiendo? Jesús dijo, si no perdonáis vosotros sus ofensas a los hombres, no os perdonará tampoco vuestro Padre Celestial. Y tampoco la pone opcional. Es que siento que no puedo. Son puras mentiras. Hasta los impíos perdonan. Yo he visto impíos que perdonan, ¿cierto o no? ¿Qué es perdonar? Es pasar por alto la ofensa y volver a tratar a la persona como que no hubiera ocurrido nada. Eso es lo que es perdonar. Ve usted el ejemplo cuando alguien tiene una deuda. Una persona inconversa le debe a otra persona. No son cristianos, no tienen religión, tal vez son ateos. Y está uno muy enojado porque el otro no le paga. Sin embargo, un día decide, ya voy a volver a ser amigo de él. Como que no pasa nada y no vuelve a mencionar el asunto. Y ya le vuelve a tener buena voluntad y lo ayuda. ¿A poco no ha visto usted eso? Eso es lo que es perdonar.
Son mentiras carnales. Eso de que siento que no puedo perdonar. Que me viene a veces la idea de lo que me hicieron. Pues claro, cuando Dios convierte a uno, no le lava el cerebro ni le borra la mente de atrás. ¿Tienes la mente? ¿Tienes memoria? Sí, pueden venir las ideas. Te puede venir a la memoria algo que te hicieron. Sin embargo, tu voluntad, tú estás firme. Tampoco Dios va a borrar. Solo los locos no se acuerdan de lo que les ha pasado en su vida. Un demente no se acuerda de lo que le ha ocurrido. Es que yo quiero que ya no me acuerde de aquella vez que me golpearon o me robaron y fue muy traumante. No, simplemente velos como personas que necesitan a Dios, que todavía no han conocido a Cristo. Perdónalos y ámalos y se acabó. Aunque te venga a la memoria otra vez. La psicoterapia se ha metido en la iglesia. Y lo peor es que muchos se refugian en eso. Usted no necesita una liberación si usted tiene rencor contra una persona. Es un acto de la voluntad. Compréndalo, por favor. Además de enemistades y de rencores y de amarguras, versículo número 20. Pleitos. Creo que ahí no necesito abundar mucho. Cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay falta de respeto, viene por naturaleza el pleito. Estás irritable, ya estás apartado de la persona, ya no le tienes buena voluntad. Empiezas a pelear con la gente. Pleitos en la casa porque la pasta de dientes no está en su lugar. Y se arma un pleito. Y de ese pleito vienen cosas del pasado. ¿Será ese el ambiente de un hogar cristiano? ¿O un ambiente infernal? Un ambiente de falta de comprensión horrible. Pleitos. Y algunos que están aquí también han sido pleiteros, pero en la calle. Y has golpeado a otras personas con tus manos en la escuela, joven que estás aquí. Seres que son creados a imagen y semejanza de Dios, que tienen el mismo valor que tú, que llevan la imagen de Dios, porque dice la palabra que así fue creado el hombre. Tú has alzado tu mano y has tratado de destruirlos por medio de tus puños. O quizás tengamos por aquí alguno que ha hecho otro tipo de cosas, que has llegado hasta sacar cuchillos y palos para golpear a alguien por un problema de tráfico. Y después tú quieres alabar a Dios. O has golpeado a tu esposa, que te lava y que te plancha y que te espera todo el día, y has alzado la mano contra ella en tu ira. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Te estás haciendo apto para ir a parar al infierno por toda la eternidad, mas al cielo nunca entrarás así. ¿A tu propia esposa golpearás? ¿A la mujer que dio a luz tus hijos? Aquella que con abnegación está en la casa todo el día, en un trabajo muy difícil, porque la verdad es que la mujer hace todo para que se deshaga. Plancha para que esté desplanchado al rato. Tiende camas para que estén descendidas. Lava platos para que estén sucios a las 5 minutos. Es un trabajo muy fuerte. Y sin embargo algunos las golpean, las vituperan y se quejan amargamente contra ellas. Oh, qué terrible sería que teniéramos aquí una persona que ha alzado su mano contra su mujer, contra la que te casaste y que prometiste como hombre cuidarla, amarla y protegerla hasta que la muerte te separara. En las buenas y en las malas, en las enfermedades, cuando tiene una debilidad en todo caso. Pero así hay hombres. Nos hemos encontrado hasta pastorcitos que golpean a sus esposas, que los han tenido que meter hasta la cárcel luego. Hombres que decían que predicaban la palabra de Dios, que se atrevían a hacer eso. Y como hipócritas, después andaban ahí en sus templos religiosos, alabando a Dios, y andaban por ahí predicando y diciéndole a la gente qué hacer. Hipócrita, limpie primero su vida, dijo Cristo, y después dígale a otro lo que tiene que hacer. La palabra de Dios condena los pleitos. Eso no quiere decir que le vamos a caer bien a todo mundo. Jesús dijo muy claramente que va a haber gente en contra de usted si usted es verdaderamente cristiano, porque la gente tiene sus ideas, sus creencias. Y si usted habla claro, pues va a tener uno que otro enemigo, pero no por problema de usted, por problema de ellos. Y en cuanto dependa de vosotros, dice Romano, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Te quieren decir de cosas, porque te digan, pero tú no vas a caer al pleito. Versículo número 20, seguimos con otro pecado. Apenas vamos a la mitad. Celos. La palabra celos aquí se refiere a esos celos amargos en el griego. De tú no poder tener algo que alguien tiene y que te dé coraje que el otro tenga eso que tú no tienes. A eso se refiere este tipo de celos. O sea, que tú veas que porque alguien tiene un carro más bonito que tú, te empiece como a dar coraje y te empieces a amargar contra esa persona. Que porque alguien tiene una casa que ya pagó y tú apenas estás en casa de renta, empieza a entrarte celos de esa cosa, que después hace que tú te dividas con tu prójimo, con tu hermano. Que porque a tu padrino le fue bien, que porque a tu hermano le fue bien en los negocios y a ti no, que porque le salieron buenos sus hijos, y tú quieras tanto eso, que te empieces a amargar. Y hay gente que hasta se enferma de celos. Aquí la palabra celos está muy relacionada al concepto de la codicia. A nadie, ¿sí?, le daña tanto los celos como al codicioso, al que siempre está codiciando otro tipo de cosas. Tenga mucho cuidado con eso. Después dice aquí, iras. La palabra ira significa enojo descontrolado. Eso es lo que es ser una persona iracunda. Sube por aquí
y de pronto ya hizo un coraje. Una persona corajuda. Ese señor que anda haciendo corajes toda la semana. Por todo hace corajes. Si los frijoles no estuvieron calientes como a él le gusta, ya hizo un coraje. Ya está aventando los platos. Si el hijo no se comporta al detalle en todo, ya hizo un coraje. Y lo manifiesta. Y a veces viene por medio de griterías y viene por medio de insultos contra las otras personas. Alguien iracundo. Pero ¿qué tiene? Es un defecto. Llámale como quieras. Si quieres llamarle defecto. Pero este defecto te va a mandar al infierno. Porque Cristo dijo aquí que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Tu defecto, llámale enfermedad si quieres. Llámale demonio si gustas. O herencia. Pero más será bueno que te deshagas de tu herencia, demonio o sentimiento, como le quieras llamar. Porque si tú te mueres, después de hacer un coraje, te vas a perder eternamente. Y además te digo, en la autoridad de la Escritura, que los que practican frecuentemente esto, están viviendo en pecado. Entonces la ira no es un jueguito, no es un detallito. ¿Será que en las religiones ahorita hay los pecados socialmente aceptables, no? Dicen, bueno, el pecado de ira no es problema, eso no es... matar no, sí. Ser pandillero, ser prostituta, cuidado. Lo mismo se va a ir una prostituta al infierno, si no se arrepiente, que un iracundo. Es lo mismo. Es más fácil que se salve la prostituta, porque por lo menos ella sí sabe que está bien mal, porque por lo menos todo el mundo le anda señalando con el dedo. Pero el iracundo se justifica a sí mismo. Y el iracundo dice, no, yo no tengo problema. Ay, poco a poco, y Dios a la mera hora va a tener misericordia de mí. Yo no me arriesgaría. Yo no me arriesgaría a la mera hora llegar al momento de la muerte, que es lo más tremendo que va a haber. A ver si Dios a la mera hora no dijo la verdad ahí. Pues tú te darás cuenta en ese día que todo lo que Dios dice, lo cumple. Es horrible vivir en un hogar en donde hay iras. Vamos a mirar aquí otra vez a Gálatas 5, el siguiente pecado. Contiendas. Las contiendas tienen su raíz en la necedad. Aquí el concepto de contienda vendría a ser algo así, como esas personas, seguramente usted ha conocido alguna, que siempre por necios están llevando la contra de lo que se dice. Que no tienen la razón, que simplemente quieren llevar la contra en las pláticas y en las discusiones, sin tener bases ni de lo que hablan. La soberbia parirá contienda, engendrará contienda, dice el libro de Proverbios. Una persona orgullosa, que siempre tiene que tener la razón, aunque no la tenga. ¿Usted los ha visto? Oiga, mire, hay que leer la Biblia. No, la Biblia, no, nunca lees un libro para gente tonta. Señor, ¿ya leyó usted la Biblia aunque sea una vez? No, nunca la he leído. Pero está mal la Biblia, ¿por qué esto? Casi un demente. Una persona irracional. Como les decimos en español, muy contreras. Es que mi marido es muy contreras. Es que a él siempre le gustan eso. ¿Sabe que hay una soberbia idolátrica? Porque la Biblia dice que el que es cristiano ama la verdad. El amor se goza de la verdad. Muéstrele a un cristiano una verdad en donde sea en la Biblia y él se va a someter a esa verdad. Es cierto, aquí está, ni modo. Estaba mal yo en mi concepto. Pero el soberbio, el orgulloso, siempre tiene que llevar la contra. No, yo además, ven, yo veo las cosas de mi manera, porque así somos nosotros, siempre queremos tener la razón. ¿Contiendas? Dice después, disensiones. Aquí la palabra disensión podríamos ligarlo con el que sigue, que es la obra de la carne de las herejías. Primero déjenme explicarle lo que es una herejía para que entienda lo que es una disensión. Herejía proviene del griego haires, que quiere decir separarse de, por doctrina falsa. O sea, decimos que es un hereje aquel que cree una doctrina que es contraria a la verdad de la Biblia. Eso es lo que es un hereje. Yo sé que cuando decimos hereje, nos imaginamos a alguien con un gorro de brujo y probablemente que lo van a quemar a la estaca. Porque sí, hubo una época en que la religión en el medievo quemaba a lo que ella le llamaba herejes. Todos los que no hicieran caso a sus tradiciones de hombres que no estaban en la Biblia. Si usted no guardaba la cuaresma, lo quemaban vivo. Así pasaba. Si usted se atrevía a que no le pusieran la ceniza en el miércoles de ceniza, lo quemaban vivo. Bueno, gracias a Dios ya pasaron esos tiempos de obscurantismo. Pero sigue aquí la Biblia hablando de lo que es una herejía. Es una obra de la carne, es una falsa interpretación doctrinal de la Biblia que conscientemente una persona la está haciendo. No es por ignorancia, eso es error solamente. Sino es alguien que desea torcer la Biblia. Déjeme darle un ejemplo. Una vez una mujer se me acercó y me dijo, día descubrí que no hay que orar. ¿Cómo que no hay que orar, señora? Sí, ella según tenía, Dios le revelaba muchas cosas. No hay que orar. Porque somos un espíritu con Dios. Y como somos un espíritu, Él ya sabe todo. ¿Y para qué oramos? Bueno, yo veo que Cristo oraba. Y no creo que esa señora fuera mejor que Cristo, sinceramente. Si Cristo tenía que orar,
pues mucho más nosotros tenemos que orar. Es un mandamiento y es una necesidad en el corazón de la persona. ¿De dónde provenía el que ella retorciera así la Biblia? Y no había manera de sacarla de sus herejías a la señora. De su flojera. Era una persona floja que no quería orar. Eso es todo. Y por su perversidad, trataba de interpretar la Biblia a que acomodara su pecado, sin respetar la verdad que Dios había puesto aquí. La raíz de la herejía es precisamente el pecado. Otras personas, yo me las he encontrado, que dicen que pueden tener muchas esposas a la vez. Ahí pueden tener muchas mujeres. Y por ahí andan buscando a Abraham y alguna justificación. Tú les muestras claramente la voluntad de Dios neotestamentaria. Y no quieren entender eso. ¿Por qué? Porque están llenos de lujuria. Ese fue el gran problema en el mormonismo en sus inicios. El mormonismo es una religión herética que tiene poligamia como una de sus doctrinas. Y qué tremendo es que Joseph Smith, el fundador de los mormones, tenía 80 mujeres nada más. Y muchas eran las esposas de sus más allegados colaboradores. Yo tengo por ahí un libro en donde vienen por lo menos unos 30 o 25 testimoniales de las exesposas de él. El Señor dijo, tengo una revelación. De hoy en adelante, ningún matrimonio vale. Porque apenas llegué yo, de aquí en adelante todos valen. Y de esa excusa se valió él para después meterse con todas las esposas de sus allegados. Ahora, creo que todos podemos ver aquí lo que es una herejía. Claro, agarró versículos, los retorció, los inventó. Bueno, aquí dice que todos somos libres, todo me es lícito. Ese tipo de cosas, como algunos los utilizan. Herejía. ¿Verdad que se entiende? La herejía proviene del pecado. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos la gente tendría comezón de oír y que buscarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay agrupaciones religiosas que en este tiempo, como mencioné hace rato, están haciendo del evangelio un evangelio de mercadería y de avaricia. Que están motivando a la gente a que se acerquen a Dios sola y exclusivamente porque Dios le va a resolver sus problemas económicos. Déjame decirle que Dios no está obligado a resolverle sus problemas económicos. No hay ni un solo versículo que diga que usted se convierte a Cristo para que Él le resuelva problemas. Al contrario, a lo mejor va a tener más problemas después de estar con Cristo. Pero después tendrá la salvación, la vida eterna para siempre, que es lo que vale realmente. Hay religiones que le están prometiendo a las personas que si usted les da $1, le van a dar 100 pesos Dios. Que si usted les regala su carro, Dios le va a regresar a usted 100 carros. Que si usted les da una casa, pronto tendrá usted una casa de 100 tamaños de la casa que tenía antes, con alberca y todo eso. Lo están haciendo. Seguramente algunos de ustedes vieron el reportaje que se hizo de Televisa, de una secta que se llama La Oración Fuerte, en donde unos charlatanes brasileños venían aquí al país y le estaban diciendo a las personas que le dieran el billete más grande a Dios. Lo estaban amenazando si no le daban el billete más grande. O sea, saque y saque y saque y extrae dinero. Y está bien ofrendar y está bien diezmar, está en la Biblia, yo no estoy diciendo eso. Pero simple y sencillamente lo que esos señores decían no se le cumplía a la gente. Si usted da dinero, va a ser sanado de su enfermedad. Esa era la tesis que proponía. La gente no se sanaba de su enfermedad por dinero. Cristo jamás le cobró a nadie por sanarlo. Él dijo, de gracia, dad lo que de gracia recibisteis. El evangelio es algo que Dios da de gracia y simplemente se da. Diezmo y ofrenda está bien, son deberes cristianos, pero hasta ahí se acaba el asunto. ¿Puede Dios bendecir al que diezma? Pues sí puede, pero yo no voy a dar para que Dios me bendiga. Dios no es la casa de bolsa, Dios no es un banco ni una cuenta de inversiones. ¿Dar a Dios por egoísmo? ¿Dar a Dios por avaricia? ¿Dar a Dios por interés como si Él fuera una inversión de casa de bolsa? De ninguna manera, así no es. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay gente racista, ahí está una secta religiosa, el Ku Klux Klan, en donde dicen que todos los que no somos de la raza aria, que somos mexicanos y de otro, estamos malditos y hay que acabar con ellos. Y es una religión, hablan de Dios y de la Biblia. Una persona es avara, ahí hay ciertos grupitos en donde la gente se va a ir a refugiar ahí donde está la gente que le va a fomentar la avaricia. Otro es inmoral, aquí hay una iglesia que se llama la Iglesia Metropolitana, ¿sí? De los homosexuales y las lesbianas. Ellos guardan todos los mandamientos de Dios, excepto uno, el de no ser homosexuales ni lesbianas. No, está bien. Claro, no hay que adulterar, hay que ser fiel a tu pareja homosexual, dice. Yo tengo sus folletines. Y yo veo donde ellos retuercen la Escritura y la Biblia y dicen ahí claramente que es posible ser lesbiana y ir al cielo. Que está bien, que está normal, que está correcto ser homosexual, que no hay problema. Que no juzgues, que no condenes. Que quién eres tú para juzgar. Así todo mundo usa el no juzgues y el no condenes. Y todo mundo retuerce la Biblia como le conviene y se refugian detrás del Dios del amor. Es que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también Dios es justicia. Y el libro de Romanos 11 dice, ve aquí la bondad y la severidad de Dios. Sí, Dios no es Santo Claus. No es el genio de la lámpara maravillosa para caprichos. Dios, lo que dice lo cumple, eso te lo aseguro. Lo bueno y lo feo. Lo terrible y lo maravilloso. Los cielos y los infiernos. Los castigos, ¿sí? Y las promesas. Las bendiciones también las da. Y dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios.
pues si no tú también serás cortado. Cualquiera de los que están aquí, podemos terminar en el infierno, si no nos cuidamos. Vamos a ver Gálatas 5. Mire aquí, después de las contiendas, estábamos en la herejía. Herejías son falsas interpretaciones, como la interpretación de los testigos de Jehová que dice que Cristo no es Dios, que no era divino, que era un ángel creado. Herejía. Usted está en un grupo así, usted está en un grupo lleno de herejía y se condena junto con ellos, porque es una obra de la carne. Y de la herejía, ahora sí podemos entender la disensión. Doctrina falsa, y después viene separar a aquellos por medio de la doctrina falsa para que crean como yo. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Por allá había un señor, líder, apóstol, le decían a él, apóstol. Y de pronto salió con su creencia de que los 10 mandamientos no se pueden cumplir. Dijo, no, los 10 mandamientos no se pueden cumplir, porque no son mandamientos. Nadie ha tenido esa revelación, ni siquiera, son promesas. Dicen no matarás, no dice no mates. Y como el verbo está en no matarás, entonces es una promesa que Dios te hace a ti de que llegará un día en que no matarás. Pero mientras tanto, si matas, no hay mucho problema. Esa era la tesis que él proponía. Si dijera que es mandamiento, diría no mates, no robes, pero dicen no robarás. Dicen que Cristo va a venir ahí por el año 2000 y que en tiempo entonces la gente llegará a ese grado. Es el grupo Hebrón, el grupo que empezó con esa herejía. Y además, separa a la gente para enseñarles eso y después empiezan a mirar como poco espirituales a los que no tienen las revelaciones del gurú ahí, del iluminado. Eso es una herejía. En el catecismo le enseñan a los niños los 10 mandamientos. O sea, lo que el Señor está diciendo es que no podemos dejar de robar y no matar. Y yo platiqué con un líder de ahí y le digo, oiga, Señor, es que, caramba, el verbo, ya lo chequé, simplemente está en un infinitivo, y es correcto, o sea, literariamente se interpreta correctamente como mandamiento. Véalo en las reglas gramaticales. Y me dice, ¿y usted no es idólatra? No, gracias a Dios, no, ya me convertí yo. No, yo sí tengo muchos ídolos, condenados por su propia boca. Pero así pensaba que iba a entrar al reino de los cielos. Y Gálatas 5 decían, no heredará el reino de Dios el que practica eso, pero el de los cielos sí. ¿Y dónde carambas la Biblia dice que hay 2 cielos? Hay un solo cielo. Reino de Dios, reino de los cielos, la gloria, la vida eterna, es todo lo mismo, son sinónimos. Pero el Señor cree en 2 cielos. Ya les hizo un cielo a los pecadores y otro cielo a los que ya no practican las obras de la carne y se convirtieron. Y la gente le está creyendo y va en camino al infierno siguiendo a ese hombre. Ahí está. Y separa a la gente a creer en su herejía. Como los testigos, como los mormones, etc. Tenga mucho cuidado con las herejías, con estar en grupos heréticos. Sigue después el otro pecado, envidia. Creo que la envidia, usted ya sabe lo que es, no me necesito detener a eso. Después viene homicidios. Todos sabemos lo que es matar y quitarle la vida a otro ser humano, a eso se refiere. Pero en Primera de Juan, si me acompaña rápido, ahí dice que hay otro tipo de homicidio. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a ver el versículo número 15. Dice así la palabra de Dios, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Si tú aborreces, si tú tienes rencor, odio contra tu prójimo, dice aquí la palabra de Dios, eres homicida ante sus ojos y no tienes vida eterna, permanente en ti. Eso quiere decir que si tú mueres en esta tarde, si tú sales de aquí y te asaltan, y como es común ahora que asaltan, te quitan la vida por puro gusto, no vas a entrar a la vida eterna, sino te vas a condenar para siempre, en los tormentos del infierno, por ese odio que tú has permitido tener en tu corazón. ¿Por qué Dios ve como homicida al que odia? Porque del odio nace el homicidio. Y quizás no has matado a alguien, no porque no quieras, sino porque a ti no te conviene. Si tú llegaras con el que odias a una isla desierta, donde no hubiera policía ni te estuviera viendo nadie, quizás ahí lo matas. ¿Estás comprendiendo? O sea, hay gente que no peca más, pero el pecado está ahí adentro. O tú no matas a alguien ahorita porque te pueden meter a la cárcel. Pero aquel que te hizo algo ya lo hubieras matado si pudieras, si no te fuera a generar un problema en tu contra. O a lo mejor dices, pues no lo mato porque a lo mejor él me mata a mí primero, porque es más fuerte, o porque tiene un cuchillo, o porque es una persona peligrosa, es agente de la policía o algo. Pero cuando odias, eres homicida por eso, en potencia, y así te mira Dios. Vamos al siguiente pecado, Gálatas 5. Después del homicidio vienen las borracheras. ¿Qué es borrachera? Es embriagarte con alcohol. No solo con alcohol, sino con cualquier otra sustancia que utilice el principio de disminuir tus facultades que Dios te ha dado. La razón,
el juicio, la conciencia, se vienen para abajo cuando la persona se emborracha o cuando utiliza solventes como el cemento, drogas como la marihuana. Todo eso es lo mismo. Ya sea que te emborraches con cerveza o fumes marihuana, eres un borracho. El principio de la embriaguez es esa. Dios te creó con inteligencia. Sin embargo, cuando tú te estás emborrachando, tu inteligencia no puede funcionar bien. Por eso hacen tantas tonterías los borrachos. ¿Cuántos borrachos no lastiman a su esposa diciéndoles palabras tremendas que el otro día no se acuerdan en su borrachera? Qué espectáculo degradante, casi al nivel de una misma bestia, discúlpeme la palabra, es que un hijo vea a un padre borracho, vomitando por ahí tirado, actuando como si fuera un payaso, fuera de dominio propio, con sus facultades mentales realmente degradadas. Porque el alcohol lo que hace es embrutecerle a usted al nivel de un animal. El alcohol, médicamente hablando, es un depresivo, es un narcótico. Primero provoca una etapa de euforia que dura un rato, y después de eso viene hacia abajo la conciencia y la persona se deprime. Por eso se duermen en la calle o se quedan tirados ahí en una esquina los borrachos, o se duermen en el carro. ¿Qué sucede? Que cuando empieza a entrar ese depresivo, esa droga legalizada que tenemos, que es el alcohol, empieza a hacer que usted razone menos y se sienta más eufórico. Por eso, en las discotecas y en las fiestas y en los bailes, a veces hay algunos caballeros que tienen que tomar 2 o 3 copas para sacar a una dama a bailar. Porque así ya no se sienten cohibidos. La pena natural, que era el propósito de su conciencia, porque quién sabe qué malas intenciones tienen, no nada más quieren bailar muchas veces, se adormece y entonces ya se siente eufórico. Y ahora sí se le quita la pena y es el alma de la fiesta y hace cuanta tontería. ¿Cuántas mujeres perdieron su virginidad en una borrachera? ¿Cuántos hombres han pecado mucho en una borrachera golpeándose con otros? ¿En cuántas borracheras han habido cuántos muertos? ¿Cuántas palabras dañinas se han dicho en una borrachera? Es una droga legalizada. Sus efectos son peores que la marihuana, son peores que la heroína. Es más fácil que un adicto a la heroína se recupere en rehabilitación médica a que se recupere un alcohólico. Un alcohólico que ya está en su fase terminal, si le quitas el alcohol de golpe, tiene 50% de probabilidades de morir. Es veneno. Sin embargo, por ahí andan algunos de ustedes todavía jugueteando con el alcohol. El alcohol le embrutece a usted y lo degrada peor que un animal. Los animales no hacen las cosas que llega a hacer a veces el borracho. Una vez un hombre se emborrachó y de pronto amaneció en la cárcel y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y le fueron a dar la noticia, borracho, mataste a tu esposa y a tus hijos. Estabas borracho. Pero yo no me acuerdo. Pues no te acuerdas, pero los mataste. Y ahí fue cuando empezó el lloro y el crujir de dientes, los azotes, las lamentaciones, el por qué cometí tan tontería. Si usted sabe que se anestesia con eso, va a hacer tonterías a fuerzas. Los borrachos por eso no van a entrar al reino de Dios, porque se degradan a sí mismos. Y finalmente viene un pecado aquí que se llaman orgías, y no es lo que usted cree. Creo que el término orgía en nuestra cultura se refiere a lo que usted ya sabe, a tipos de degeneración sexual grupal, pero eso no tiene que ver aquí orgía. La traducción correcta en el griego original aquí tiene que ver con una bacanal, con grandes fiestas en donde corre el alcohol y el desenfreno de carácter. Eso es lo que es una orgía. En aquel entonces era normal una fiesta, empezaba a correr el vino, empezaban los bailes blasfemos, empezaban los chistes pelados, de pronto la gente aquí ya estaba mirando cómo iban a adulterar o fornicar y todo eso, exactamente lo que vemos en muchas de nuestras llamadas fiestas de hoy en día. En los bailes de ahí de La Cerrada, en donde usted vive quizás, o ahí en la colonia, la fiesta inocente, la fiesta del tío, la fiesta de 15 años, pero que realmente terminan a veces siendo casi orgías. Unos borrachos por allá. Imagínense a Dios viendo ese espectáculo desde el cielo. Dios, el Dios santo, el Dios que tanto nos ama. Imagínense un 24 de diciembre aquí, que lo convierten en una orgía nacional, porque no saben ni siquiera lo que están festejando muchas personas. Unos por ahí fumando marihuana para festejar el nacimiento de Jesús. Otros por allá fornicando en un carro. Otros por allá en una fiesta matándose a balazos por un pleito de faldas. Otros por ahí borrachos, embrutecidos y vomitando. Y otros por allá dándose un banquete de glotonería inmenso, con cuanta cosa su paladar puede desear, mientras hay gente allá afuera, muriéndose de hambre en la calle. El otro día conocí unos cristianos y me dio gusto conocerlos. Y me gustó cómo celebraron su Navidad. Se salieron a la calle, agarraron a toda persona indigente, pordiosero, niños que vivían en la calle, y cada familia les invitó a comer bien y a predicarles la palabra de Dios. Es una forma bastante cristiana para festejar la Navidad. Creo que eso sí agradaría a Dios. Pero no, en nuestra sociedad no. Se convierten en bacanales. Se convierten en festines de glotonería, en donde los más suculentos platillos, y no porque esté mal comer bien, me refiero, pero realmente hay que mirar en qué se emplea el tiempo.
Aquí traen un pavo y todo así, que la fiesta a veces dura hasta la madrugada y corren los buenos vinos y la cerveza y la gente se regala un montón de tonterías que ni siquiera necesita, pero hay que quedar bien por lo social. Y luego termina la gente peleándose en sus borracheras y de veras, así algunos festejan en sus navidades. Otros festejan sus fiestas de esa forma y asisten a esas bacanales que son una abominación delante de los ojos de Dios. Mucho de lo que se conoce como las religiones ahorita, 15 años. Vamos a dar sus 15 años, su comunión, su primera comunión. ¿En qué terminan las primeras comuniones? ¿No son fiestas muchas veces peores que las de los mismos paganos? ¿No terminan los compadres emborrachándose el mismo día que acaban de meterse ahí al templo católico a consagrar su hijo a Dios? No saben ni lo que está haciendo la persona. Son costumbres, tradiciones que hay que quitárselas de la cabeza. Imagínense usted esto, si es racional. Mi hija va a hacer su primera comunión. Vamos a condescender con la poca instrucción que hay dentro del catolicismo teológicamente. Bueno, ¿qué es tener primera comunión? Supuestamente va a ser la primera comunión que va a tener con Dios la niña, ¿no? O sea, va a tener comunión. Y se necesitan unos padrinos, y supuestamente el compromiso de los padrinos, ¿cuál es? Que van a criar a la hija en buenos principios, a la muchacha. Y saliendo, está una fiesta que parece una orgía. Alcohol, vino, majaderías y borrachera. Es una verdadera irracionalidad eso. Pues estos son más o menos unas de las pocas cosas que pueden catalogar dentro de este último pecado que hemos visto aquí. Vuelva por favor a su Biblia, Gálatas 5:19. Ahora tenemos un mejor panorama de qué tenemos que separarnos si deseamos entrar en el reino de los cielos. Y cuando decimos separarnos, hermanos y amigos, me refiero a separarnos. No me refiero a seguir viviendo en lo mismo. Aquí es o apartarse de eso, o irse al infierno. Eso es lo que la Biblia nos está proponiendo. Eso es lo que es confrontarse. O sea, es separarse de eso. Arrepentimiento no quiere decir que tú vas al confesionario, dices tus pecados y sales a cometerlos. La palabra arrepentimiento implica la confesión de tu pecado y el abandono del mismo, y si no, no ha habido arrepentimiento. Eso es lo que quiere decir el concepto de arrepentimiento en la Biblia. Si alguien que se arrepiente es alguien que confiesa su pecado y que no vuelve a cometer ese mismo pecado. Eso es lo que es arrepentirse. Y que lo aborrece, es más. Si tuvieras a alguien que te robó a ti tu reloj, te lo quita. Después se arrepiente. ¿Qué esperarías de él tú? Para empezar, que te lo devuelva, si es que no se lo gastó, si todavía lo tiene en su posesión. Pero por lo menos esperarías esto, si su arrepentimiento es sincero. Que después de confesarte que te robó, no lo volviera a hacer. ¿Estás arrepentido? Ok. Eso es lo que es arrepentirse. Confesar tu pecado y no volverlo a cometer. No volver a la ira, no volver a estar insultando a tu esposa ni a tu esposo, no volver a los programas de la inmundicia, allá en el televisor, no deleitarte en la lascivia ni en el adulterio de tu corazón, no volver a hacer eso. Y si en tu corazón incrédulo dices que es imposible, te recuerdo lo que dice la palabra, que para el que cree todo es posible. Sin embargo, en incredulidad no vas a poder dejar jamás ningún tipo de pecado de los que estás cometiendo. Mucho menos te convendrá tratar de buscar por ahí un refugio y decir, bueno, no creo que fue realmente como me predicaron. Ya habrá tiempo para comprobar si es cierto o no. Pero mira nada más aquí lo que dice Apocalipsis 21:8. Y vas a ver ahí otro pecado que no está de más que lo toquemos. Un par de ellos. Porque también están en la lista negra de los que se van a condenar. Dice la palabra de Dios, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí hay varios pecados, pero vamos a mirar dos. Los mentirosos, dice aquí. Todos los mentirosos. Una persona que es mentirosa se define como aquel que dice lo que es falso, que engaña a los demás por medio de lo que les dice. En la Biblia no existen mentiras blancas, ni rosas, ni de ningún otro color que los seres humanos se quieran justificar para engañarse a sí mismos. Las mentiras son cuando tú mientes. ¿Qué cosa es practicar la mentira? Es simplemente que tú habitualmente dices mentiras. ¿Para qué? Para lo que sea. La hija le miente a la mamá acerca de qué lugar va a ir. El hombre le miente a su jefe y le dice que llegó tarde al trabajo, que porque se le ponchó una llanta, y es mentiroso. Son mentiras. Aquí dice todos, puedes leerlo, todos los mentirosos. Aunque hablen en lenguas, todos los mentirosos, dice la Escritura. Todos es una palabra inclusiva, incluye toda aquella persona que dice mentiras. No existen tampoco las mentiras piadosas.
En que tú le dices a alguien una mentira para engañarlo. Cuando alguien tiene cáncer y le dices, no, tienes una gripa. No te preocupes. Mejor dile que tiene cáncer, porque él tiene derecho a saber lo que tiene, para que vea qué haga con su vida en sus últimos momentos, cómo la va a emplear y cómo se reconcilia con Dios antes de que pase al momento vital que va a ser su encuentro con el Creador. Pero no hay mentiras piadosas. Existen las personas que hablan verdad y existen aquellos que son mentirosos. Las esposas mentirosas que les roban hasta a sus mismos maridos para el gasto. Que le dicen, es que no me alcanzó para el gasto, y la verdad es que le anduvieron dando por ahí a algún hijo borracho y drogadicto el dinero, que tiene mucha compasión de su hijo, y le mienten a su marido. O los que engañan al Espíritu Santo, también dice Hechos capítulo 5, que mienten al pastor y andan engañando hasta su mismo pastor. ¿Sabías que eso es mentirle al Espíritu Santo? Y es casi un pecado del cual no puedes ya alcanzar perdón, porque Ananías y Zafira no los mandaron al cielo como premio, sino cayeron muertos porque le mintieron al Espíritu Santo. Por andar engañando, no al líder, el líder no, pero si el líder tiene el Espíritu Santo de Dios, a que le mientes es al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se mueve en medio de una congregación y alguien anda con mentiras y con hipocresías y anda viviendo una doble vida, ¿y cómo estás, hermano? Estoy muy bien, no, predicando la palabra. Y después a la semana se enteran que no estaba nada bien, que estaba bien perdido, que estaba en avaricia, que su vida era realmente una miseria. Está mintiéndole al Espíritu Santo. ¿Tú dices mentiras? ¿De tu boca salen mentiras y luego cantas alabanzas al Señor? ¿Con esa boca bendices a Dios y después engañas a tu prójimo que fue creado a semejanza de Dios? Y aún lo peor, hay quienes se mienten hasta a sí mismos, se engañan a sí mismos. Hay gente que se quiere creer salva cuando no es salva. ¿Será posible que después del mensaje que están escuchando hoy, alguien de ustedes salga y diga, no es como él dice? Te lo mostré en los textos, te definí cada concepto, me fui hasta el griego inclusive, y tú vas a decir, no, yo creo que con este pecado a la mera hora Dios va a tener misericordia de mí. ¿Sabes cómo se llama eso? Engañarte a ti mismo. No, pero yo creo que la mera hora la sangre de Cristo no te sirve cuando tú no te has arrepentido de tus pecados. La sangre de Cristo no es un amuleto, quiero decírtelo. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, y también habla la Biblia de arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas son las condiciones para que se aplique el valor de la sangre de Cristo a tu vida en cuanto al perdón de tus pecados. Pero mientras lo sigues cometiendo, mientras tú no te has vuelto de ellos, no hay ni la sangre de Cristo que te vaya a meter al cielo. Entonces hay gente que también se engaña a sí mismo y se mienten a sí mismos. Cosa más terrible. Y por último, tenemos aquí en Apocalipsis 21:8 un pecado que a veces no se mira. El pecado de la cobardía. ¿Quiénes son los cobardes? Según Apocalipsis 21:8. ¿Qué es ser un cobarde? Un cobarde es aquel que no hace su deber por miedo a las consecuencias que esto le va a traer. Eso es lo que es un cobarde. Todos nosotros sentimos temores naturales que no son pecaminosos. Todo mundo en una ciudad tan insegura le pasa por la cabeza que lo pueden asaltar en una noche oscura pasando por un callejón. Y eso en sí no es cobardía. Es el temor natural. A Cristo un día lo iban a apedrear y se fue. No se quedó ahí. Eso no es cobardía. El pecado de cobardía se define teológicamente como que tú no haces tu deber por miedo a las consecuencias. Hay los que se avergüenzan del Evangelio. ¿A dónde estás yendo tú?, le pregunta por ahí su familia. Al grupo. ¿Pero qué hacen en el grupo? Pues tenemos pláticas. ¿Y de qué son las pláticas que tienen ahí? Pues son conferencias. Ahí está ya el cobarde con su familia, que se avergüenza de dar testimonio del Señor Jesucristo y de que está yendo a oír la palabra de Dios porque no quiere que le critiquen de que se cambió de religión, como a veces lo pueden criticar. Ahí está la persona que se avergüenza de orar en un lugar público y doblar su rostro, inclinarlo y dar gracias a Dios por lo que se va a comer, como el Señor Jesús hacía. No, vayan a pensar que ya me estoy volviendo muy fanático. Hasta en esas pequeñas cosas se puede ya ver al cobarde. El cobarde es también aquel que no se quiere enfrentar al llamado de Dios en su vida. Cuando estás viendo tu ciudad perdida, joven que me estás escuchando, varón, principalmente los hombres, me refiero el día de hoy, en este pecado de la cobardía, que es los que más cobardes he encontrado yo en mi país. Cuando ves ahí tus calles llenas de niños que están oliendo cemento y tú no eres nada para ir a hacer una ayuda a esas personas. Oh, yo no soy llamado a ser pastor, ¿no puedes hacer misericordia con uno de ellos? Tu calle llenándose de pandilleros por ahí, tu colonia con borrachos, tu misma familia perdiéndose y no les quieres ir a predicar el Evangelio de Dios. No quieres sentarte, tomar un café con tu papá, con tu tío. Oye, mira, es que la Biblia dice que hay que entregarse a Jesús, que hay que dejar el camino de la maldad y volverse a Él para que tengas salvación, para que Dios sane tu tierra y bendiga tu casa. Y les da miedo hacer eso. ¿Qué es eso? Pecado de cobardía. No vayan a pensar que soy muy fanático. No vayan a pensar que
Ya estoy siendo muy radical en mi vida. Miedo de ser llamado y ser utilizado por Dios. Con pretextos como los que ponía Moisés cuando fue llamado ahí por Dios para hacer algo. Yo soy tartamudo. Una de las pocas veces que Dios se indignó en contra de él. Tuvo suerte de que no lo hubiera destruido. Adelante lo andaba destruido ahí por hacer mandilón con su esposa. ¿No ha visto usted el pasaje ahí? Que no quería circuncidar a sus hijos. Y él sabía que los tenía que circuncidar. Pero la esposa se interpuso ahí, es lo que el pasaje nos da a entender, y no los quiso circuncidar, y el ángel de Dios le salió para matarlo. Por cobarde, porque no podía ni siquiera llevarle la contra a su esposa en un punto en que él tenía la razón. Cobardía es cuando tú sabes tu llamamiento, cuando tú sabes lo que Dios demanda de ti, lo que tú tienes que hacer para Dios, y por temor a las consecuencias no quieres hacer nada. Hubo una mujer que se fue a Egipto allá y puso un orfanatorio como 1000 niños. Se fue sin un 5 en la bolsa. Llegó allá y de una manera o de otra. George Mueller puso un orfanato también que fue famosísimo. Y él ni siquiera pedía ofrendas. Se ponía a orar diario y diario le llegaba. Y atendía a muchísimos niños. Claro, cuando hay un corazón misericordioso que quiere hacer, cumplir su deber con su generación, Dios bendice. Y Dios suple las necesidades. Él dijo que Él iba a suplir todas nuestras necesidades, que si las sabes del cielo, ¿verdad? Pero tu necesidad es para lo del reino, querido amigo. No para vivir cómodas vidas placenteras, religiosas, que no se preocupan por ganar una ciudad. Para eso es que Dios puede en un momento dado suplir algo dentro de lo económico. No para que cambies tu carro cada año, ni para que te vayas a Disneylandia de vacaciones, o te compres una mansión, ¿verdad?, en donde puedas poner todos tus caprichos. No, a Dios no le interesa eso. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo, dijo el Señor, todo lo demás te será añadido. Que empiece a hacer misericordia. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros, les da pena que su familia sepan que ustedes están estudiando la Biblia? ¿Cuántos se apenan de orar? ¿Cuántos en la universidad jóvenes se apenan de que usted le testifique? No le han querido predicar a su familia, le están condenando a irse al infierno porque son cobardes. Y si te sinceras, la realidad es esta. Te da miedo el que dirán. Te da miedo que te critiquen. No quieres compromiso. Quieres religión, no quieres cristianismo activo. Yo podría seguir mucho tiempo más, porque esto es apenas de lo que hay que separarse para entrar en el reino de los cielos. Separarse de. Pero no basta con esto. O sea que si tú ves el camino estrecho, créeme que estrecho dijo Cristo que era. Es estrecho. Además, habría que tener todo lo contrario. Amor, paz, fe, paciencia y todo lo contrario. Porque una casa nada más vacía no sirve para nada, dijo el Señor. Además se llena luego hasta de demonios, se vuelve religioso. O sea, tiene que tener lo contrario de todo eso. Amor, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Eso vendría a ser la otra parte de lo que dice Gálatas capítulo 5. Pero creo que con esto basta para hoy. Tú mismo hoy sabes algo. Puedes estar cierto de algo. Si tú te mueres hoy, ¿entras al cielo o no entras? Según lo que dice la Biblia. Es el principio para el avivamiento. Este es el principio, una confrontación de tu vida con lo que Dios dice. Tómalo en serio. Tú, vamos a volver a Gálatas 5. ¿Cuántos de esos tienes en tu vida? Vamos a ser francos y sinceros el día de hoy. Discúlpame que no te hable con muchas palabras muy educadas, ni como te hablaban en la escuela dominical de tu denominación donde estabas antes. Pero el Evangelio no es para eso, ni para adornarlo con palabras floridas. Gálatas capítulo 5, versículo número 19. ¿Cuántas de esas tienes tú? Sinceramente, Dios te está viendo. No me lo digas a mí, dítelo a ti. ¿Cuántas de esas obras de la carne que hemos estudiado hoy, pecados, tú tienes en tu vida? ¿Cuántos? Empieza por el primero y a revisar la lista. ¿Cuántos tienes en tu vida? Tú ya sabes qué significan, de manera que no puedes decir que no sabes qué significa una palabra. ¿Cuántos de esos tienes? Anótalo, apúntalo ahí. Adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Añádele mentiras y añádele el pecado de la cobardía. Y anótalo o tenlo presente para ti en tu mente, en tu memoria. ¿Cuántos de estos incurres tú habitualmente? Practicar algo es que sea algo habitual. Si yo juego a la pelota en el básquetbol una vez por año, no se podrá decir que yo practico el básquetbol. Pero si yo juego 2 veces por semana o 3 veces al mes, sí podríamos decir que yo estoy en la práctica del básquetbol.
Bueno, aplica lo mismo, el mismo razonamiento a lo que dice aquí. ¿Cuántas veces por semana caes en el pecado de la ira? Si no decir cuántas veces por día. ¿Cuántas veces por semana entras en pleitos tontos? ¿Cuántas veces caes en lascivias y en lujurias y en codicias? ¿Cuántas veces odias, tienes rencor contra personas o cometes otros de los pecados más escandalosos que hay aquí? Como idolatría con el dinero, con tu avaricia. A lo mejor vives en eso y ya ni te das cuenta de lo que pasa. ¿Cuántas veces niegas a Cristo en la semana con cobardía? ¿Y cuántas mentiras le dices a las personas que te rodean? Si tú tienes uno, es suficiente para perderte. No necesitas tener 5. Si tienes 5, preocúpate más. Si tienes todos, pues mucho más. Pero con uno es suficiente para perderte. ¿Tú piensas que un brujo se va a ir al cielo si sigue practicando su brujería? Levanten la mano todos los que creen que se va a perder un brujo. ¿Cuántos creen que un brujo que siga practicando, si nos referimos a alguien que no está en ignorancia, sino que sabe y sigue adorando al diablo y todo, se va a perder, sí o no? Ok. ¿Está bien? Está aquí escrito. En la misma página, bajo el mismo precepto que dice que el brujo se va a perder, dice que el que tiene ira se va a perder. Dios lo dice. A ti no te queda duda que se va a perder el brujo si sigue en eso. No te quede duda que el que tiene ira se va a perder también. O el que es codicioso en el pecado sexual también. Y el mentiroso, que no te quede duda tampoco. Porque el mismo Dios que dice que se va a perder el hechicero, es el mismo Dios que dice que se va a perder el borracho, y el celoso, y el mentiroso. Es el mismo Dios. Tú serías muy deshonesto contigo mismo si dijeras, no, el hechicero sí, pero el de la ira no. ¿Por qué? Porque yo tengo ira. Fíjate, así te puedes llegar a engañar. ¿No será más bien que no te conviene a ti pensar eso según tu propia idea? Porque te duele enfrentarte a la realidad de que te puedes perder si te mueres el mismo día de hoy. ¿No será que ya estás tan habituado a ese pecado que ya le agarraste gusto y entonces no quieres esforzarte por dejarlo y prefieres pensar que es imposible quitárselo? ¿No será más bien que hiere tu orgullo el pensar que estás viviendo en pecado habitual y por lo tanto en condenación, pensando que eres cristiano o que podrías hablar en otras lenguas inclusive? Así como se habla en lenguas en la carne también, ¿cómo se puede orar en la carne? Eso no tiene nada que ver. Dios te puede llenar con su espíritu, volver a caer en pecado y seguir hablando en lenguas. ¿Cuál es el problema? Así como se ora, así pues también se puede alabar en la carne, todo se puede hacer en la carne. No te confíes en experiencias. Dios da lenguas, bendito sea su nombre. A unos les da, a otros no les da. Pero eso no es un signo de que tú estás bien con Dios. Aquí sí dice quiénes van a heredar el reino de Dios. Y la Biblia te dice, sin santidad, sin separarse de estos pecados, nadie va a ver a Dios. Vas a morir y te vas a perder. Y yo no me canso de repetirte esas palabras, porque va a haber tiempo para comprobar si son ciertas o no. Y yo creo que son ciertas. Y yo no me arriesgaría a ver si no son ciertas, y me jugaría un volado con mi vida eterna. ¿Cuántos hombres murieron en las últimas 24 horas? ¿Cuántos estaban en religiones? Si murieron 10 personas, escúcheme, en la noche pasada, por lo menos 3 eran de alguna agrupación evangélica. Y ahorita, en este momento, ya saben si esto fue cierto o si no fue cierto. Si jugaron con la salvación, si le creyeron y tomaron en serio a Dios, o dijeron, no, pues yo voy a seguir con mi ritual y poco a poco. En fin, es un proceso. ¿Dónde dice que la salvación es un proceso? ¿No dice que hay un nuevo nacimiento en donde Dios da un corazón nuevo? ¿No dice eso la Escritura? En donde Dios purifica tu corazón. Os daré corazón nuevo y espíritu nuevo, ¿no dice? ¿No dice el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas son hechas nuevas? ¿No dice eso? ¿Y cuáles son las que pasaron? Pues se supone que estas que estamos leyendo, ¿no? Y si no han pasado, ¿eres nacido de nuevo realmente? ¿Qué se supone que es lo que pasó? Pues esto, las cosas viejas pasaron, es esto. ¿Qué son nuevas? Porque ahora en vez de ira tienes amor. Ahora en vez de mentiroso eres un hombre que hablas la verdad. En vez de un cobarde, ahora tienes valentía para no avergonzarte de Cristo. Antes de ser bien egoísta, ahora eres bien misericordioso. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que es andar en vida nueva. ¿Sí? No es un proceso. Hoy voy a dejar los homicidios. La semana siguiente voy a dejar la hechicería. La semana que sigue voy a dejar la borrachera. ¿Será eso una salvación? Esa es una reforma moral religiosa. Cualquier religión te produce esto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Sin santidad nadie verá al Señor. Cierra tus ojos. Yo no sé qué quieras platicar con Dios o que quieras meditar acerca de la palabra. Medítalo en la noche cuando estés en tu casa. ¿Cuántos de esos están en tu vida todavía?
Ahora entiendes por qué Dios no te puede usar. Ahora entiendes por qué te cuesta trabajo orar. Ahora comprendes por qué se te hace seca la vida cristiana. ¿Por qué a veces no contestan las oraciones Dios? ¿Por qué se te hace pesado leer la Biblia, pero se te hace interesante ver la tele? Qué raro. Ahora te das cuenta por qué no estás obteniendo las promesas de Dios en tu vida. Anatema hay en medio de ti, Israel. Hay que sacarlo fuera. Ahora entiendes a dónde estás parado realmente ante el Dios del cielo. Ahora entiendes a dónde irías si te murieras. Porque no dudo yo que haya personas que digan realmente, en verdad la gracia de Dios me ha limpiado de todo eso. Amén. Claro que hay gente. Pero otros sinceramente van a decir, no, mi vida está mal todavía. No ha sido limpiado. Padre, qué importante es venir a tomar en serio tu palabra, Señor.